Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la perspectiva semanal. Vamos a desglosar lo que movió los mercados la semana pasada y lo que habrá que vigilar en esta semana. Sin más dilación, vamos allá. Empezando con el mercado estadounidense, el mercado inmobiliario recibió un buen golpe. Las ventas de viviendas existentes cayeron un 8,4% en enero. Supone la mayor caída mensual desde principios de 2022. Los culpables, el clima frío y los altos precios y la confianza inestable. Sobre el asunto laboral, el asunto es complicado. Los datos revisados muestran que Estados Unidos en 2024 añadió 1,5 millones de empleos, no 2 millones como se pensaba. Y para 2025 las ganancias de empleo también se revisaron a la baja con 584.000, 181.000. En general, la contratación parece más débil de lo que los primeros informes sugerían. Continuando la revisión, las nóminas de empleo subieron 130.000 y el desempleo cayó un 4,3%, uno de los mayores avances mensuales en más de un año. Así que no parece exactamente que se señalen recortes de tipos para mañana. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo también cayeron 227.000, lo que sigue siendo bastante sólido. En el lado del consumidor, las ventas minoristas se mantuvieron planas en diciembre, pero sin cumplir expectativas. Para 2025 las ventas subieron 3,7% en total, pero los autos, muebles y electrónica fueron débiles, así que la demanda sigue frágil. La confianza de las pequeñas empresas también bajó, la mayoría de los componentes cayeron y las mayores preocupaciones fueron la inflación, encontrar buenos trabajadores y el coste de los seguros. El único punto positivo, las expectativas de ventas que mejoraron un poco. Pasando a la Fed y los ajustes de tipos, varios funcionarios básicamente dijeron no tenemos prisa. Beth Hammack de la Fed de Cleveland dijo que los tipos podían mantenerse sin cambios un tiempo. Lori Logan de la Fed de Dallas dijo que el rango actual es apropiado. Jeffrey Smith de Kansas City se mostró contrario a flexibilizar, advirtiendo que los riesgos inflacionarios no han desaparecido. Pero el gobernador de la Fed, Stephen Miran, se mostró un poco más abierto a recortes y dijo que el dólar necesitará un movimiento muy grande para afectar significativamente a la inflación. También destacó la importancia de la independencia del Banco Central. Cerrando con Estados Unidos con el comercio, la administración Trump cerró un acuerdo comercial recíproco con Taiwán. Estados Unidos impone un arancel del 15% sobre importaciones taiwanesas y Taiwán reduce o elimina aranceles casi sobre todos los productos estadounidenses. En la eurozona, en Europa, la inflación de la eurozona cayó 1,7% en enero, el nivel más bajo desde abril en 2021 y por debajo del objetivo del 2% del BCE. Las proyecciones del BCE muestran inflación en 1,9% en 2026, 1,8% en 2027 y de vuelta al 2% en 2028. El BCE ve esto básicamente como un descenso temporal y no una caída prolongada. El presidente de Bundesbank, Joachim Nagel, dijo: aunque la inflación caiga por debajo del objetivo por un tiempo, esto no significa automáticamente recortes de tipos. En Francia habrá un cambio de liderazgo. François Villeroy de Galau dejará su cargo como gobernador del Banco francés en junio, más de un año antes de que su mandato termine. Y esto sucede mientras el BCE se prepara para una gran reorganización con el presidente Luis de Guindos cerca del final de su mandato y el mandato de Christine Lagarde terminando en 2027. En Canadá, las actas del Banco Central destacaron riesgos crecientes por la revisión del acuerdo comercial norteamericano liderada por Estados Unidos. El BOC mantuvo los tipos en 2,25% el 28 de enero y básicamente comentaron que mantener tipos funciona, solo si la economía se comporta como se espera.
Australia sigue enfocada en la inflación. El vicegobernador del RBA dijo que harán lo que sea necesario para devolver la inflación al rango del 2 al 3%. Y el Banco Central espera que la inflación no caiga por debajo del objetivo hasta mediados de 2027. Además, el tesorero Jim Chalmers nombró al economista Bruce Preston como miembro del Consejo del RBA a partir del 1 de marzo. Y Japón es probable que sea el más interesante de esta semana pasada tras la victoria arrolladora de la primera ministra Sanae Takaichi, que ha hecho que obtenga una supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja, consolidándose con un amplio mandato entre el LDP y el Partido de la Innovación de Japón o Ishin. Tras estas noticias, Naomi Tamura del Consejo del Banco de Japón dijo que Japón podría declarar alcanzado el objetivo del 2% de inflación tan pronto como esta primavera. Pero también advirtió que la inflación se está volviendo más persistente. Los salarios están empezando a sufrir y la inflación se está empezando a trasladar en los precios de manera más fuerte. En Forex, la gran historia fue la fortaleza del yen. Como ya hemos mencionado, el dólar yen bajó alrededor de un 2,8% la semana pasada y más del 2% en lo que va de año. Mientras tanto, el euro dólar subió cerca del 0,5% y ligeramente positivo en el año. La libra dólar también se mantuvo levemente positiva. El dólar australiano contra el dólar sigue siendo uno de los más fuertes, subiendo casi un 1% en la semana, más del 6% interanual. En commodities, estos fueron liderados por el oro. El oro subió casi un 4% esta semana pasada y cerca del 15% interanual. El petróleo anduvo mixto, con el Brent ligeramente al alza, el West Texas ligeramente a la baja y con un cobre subiendo poco a poco. Las acciones actuaron de forma mixta a nivel global. El DAX subiendo cerca del 1,6% esta semana y el S&P 500 ligeramente al alza, con el Nasdaq a la baja ligeramente y destacando un Dow Jones que subió cerca del 0,9% y sigue en positivo de forma interanual. El FTSE 100 se mantuvo fuerte y el Bovespa brasileño sigue on fire, con un espectacular 16% interanual. Los titulares notables fueron el Nikkei 225, que alcanzó un nuevo máximo histórico, muy relacionado con las noticias de la renovación de la presidencia. Por otro lado, el CAC 40 también marcó récord por encima de los 8.430 y, como ya hemos mencionado, el Dow estableció otro récord. Además, la volatilidad subió, VIX al 8%. Los eventos a seguir esta semana: el martes tenemos las actas del RBA australiano, el desempeño británico, el sentimiento CEV alemán, la inflación canadiense, la balanza comercial japonesa. Para el miércoles tenemos la inflación del Reino Unido, permisos de construcción, de bienes duraderos, inicios de viviendas estadounidenses y, sobre todo, noticia importante con las actas de la FONC. El jueves tenemos los PMIs flash de Australia, la inflación japonesa y ya el viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido, PMI flash europeos, Francia, Alemania y de la eurozona, el core PCE, el PIB, ingresos, gasto y PMI flash de Estados Unidos. Los principales resultados a observar esta semana serían de las empresas Medtronic, Carrefour el martes, el miércoles Orange, Tenaris, Lloyds, Glencore, Renault, BAE Systems, Booking y Moncler. Para el jueves Airbus, Walmart, Rio Tinto, Nestlé, Newmont, Repsol y más. Y el viernes tendríamos a Western Union, Anglo American, Danone, Air Liquide y Umicore. Y este ha sido el resumen de la perspectiva semanal. Si quieres recibir más actualizaciones semanales como esta, asegúrate de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.